Es un placer recibir en Visión Integral al licenciado Melanio Paredes, es profesor, sobre todo profesor de muchas generaciones, economista, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, y yo nada más quiero decir que es secretario de Educación porque estuvo en muchos cargos, lo cual le quedó muy bien, y donde quiera que estuvo lo hizo muy bien. Así que es un placer, Melanio, recibirte en Visión Y en Integral. llave tuyo. En llave mío, pues ya hace Y mucho parte habitual de este programa. Yo tenía abandonado unos meses, pero aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos. Aquí estamos. Melanio, quisiéramos empezar con la situación política, sobre todo a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, después de su congreso y la elección de sus autoridades. ¿En qué momento está el PLD ahora mismo? Bueno, papa caliente. A mí me acaban de designar conjuntamente con Lidio Cadé, quien coordina, y Alejandrina Germán en una comisión arbitral y de coordinación de las aspiraciones Ahí lo vi. dentro del Partido de Liberación Dominicana. Esta semana, y ya es una primicia para tu programa, esta semana, el miércoles específicamente, tendremos nuestra primera reunión para organizar ese proceso que tiene como mandato del comité político la inscripción en los próximos 30 días de todo el que tenga aspiración presidencial hacia el 2028. Naturalmente que estos son siempre pasos previos, porque tiene que haber una convocatoria oficial del Comité Central, quien oficializa esas aspiraciones. Insisto, la apertura de aspiraciones, no a candidaturas, sino a aspirantes a ostentar la candidatura. Y esto está dividido en dos etapas. En dos etapas. El Partido de la Liberación Dominicana, que ha sido un partido con vocación de poder, que ha estado en el poder, mal podría transgredir la ley y la Constitución de la República. Y lo cierto es que nosotros estamos en imperiosa necesidad en esta ocasión, como pasó en el periodo anterior, en que nuestro candidato debía competir con un presidente de ejercicio y un expresidente en 3 ocasiones. En esta oportunidad se repite la historia. Porque si bien... Pero el presidente de ejercicio en esta ocasión no va. No va. Esa es una relativa ventaja, sí, en este caso de la oposición, porque la oposición irá con un candidato que evidentemente será Leonel Fernández, con experiencia de Estado, y deberá entonces el PLD escoger dentro de sus filas al hombre o mujer que pueda ostentar esa candidatura. Lo que se decidió en la última reunión del comité político, que insisto, debe ser confirmado o ratificado por el comité central, que son más de 1.600 miembros que lo integran, en los próximos, digamos, 45 días, es que en el primer trimestre del año 2026 estaremos organizando esa suerte de consulta, que fue lo que hicimos en el caso de la escogencia de Abel Martínez, para señalar el aspirante que la dirección del partido apoyará y presentará en la asamblea plenaria de octubre, cuando se abra la campaña, se proclame la campaña. Estamos en el 2000, ya tú te fuiste al 2027. Al 2027. Por eso hay una primera fase, una fase que es la escogencia ahora en el primer trimestre del 2026 y una oficialización en el tercer trimestre del 2027 conforme el mandato de la ley y el reglamento de la Junta Central Electoral. En tales condiciones estaríamos ya identificando a un candidato, porque en las discusiones que hicimos, decía uno de los aspirantes, es que cuando tú te acercas a amigos, empresarios, etcétera, para que te brinden respaldo, dicen que tú no eres candidato. Digo, es que no hay candidato, sí, ya la Fuerza del Pueblo tiene un candidato. Y en el caso del gobierno hay gente que está manejando... Hay varios aspirantes. Y hay varios aspirantes, pero están manejando carteras. Y eso le da una ventaja, una presencia mediática. Y porque además también la cercanía. En un país como este, tú sabes lo que ocurre con los gobiernos y los aportes y las contribuciones que hace el empresariado. Mire, pero vamos a hacer algo similar a lo que se hizo en el proceso pasado, porque vamos en la misma dirección. O sea, ahora abril, ustedes tienen que la inscripción, todo el que quiera aspirar,
compañero o compañera que quiera aspirar del PLD se inscribe. Así es. Luego entonces, en ese proceso de un año, porque entonces entre abril de 2025 a el primer trimestre de 2026 estaría transcurriendo un año. Así es. Entonces, en ese periodo, ¿qué van a hacer los precandidatos del PLD o los que se inscriban, sí, precandidatos, que no choque con la ley? O sea, podrán promocionarse. Es lo que ustedes van a hacer en ese Muy reglamento, porque ustedes tienen y la Junta ya ha hecho alguna advertencia y no sabemos si... Muy buena pregunta. La ley, y yo estuve leyéndola justamente ese día de la reunión, plantea en su artículo 65, la ley de régimen electoral, que la campaña electoral se abre formalmente una vez la Junta Central Electoral hace la proclama. La proclama. Ahora, ¿la ley establece en qué fecha la Junta hace la proclama? No, lo que uno entiende con los antecedentes y por los plazos reglamentarios que la Junta ha establecido, que esa proclama se hace antes de octubre del año 27. O sea que no hay una campaña electoral propiamente abierta, coincidiendo con el periodo en el cual nosotros haremos proselitismo para identificar Eso es ese a lo aspirante. interno del partido. A lo interno del Partido de Liberación Dominicana. No habrá propaganda, no habrá campaña, Porque con Abel no Martínez, habrá manifestaciones eso todo públicas. lo hubo. No, lo que en este caso se estila es que se hagan reuniones, asambleas, bajo techo. Que una caravana, 20 vehículos por ahí a llegar a un municipio. Para moverse, pero nada de actividades abiertas, porque evidentemente la Constitución y la ley no le prohíbe a los partidos políticos hacer proselitismo, tareas organizativas, tareas formativas. Esos contratos que tienes que hacer para si tú quieres que te cojan. Correcto, pero es clave que en ese año nuestros aspirantes tendrán que darse a conocer dentro de la, digamos, la matrícula que va a votar en marzo o abril del próximo año 2026, dentro de un año, como tú lo has señalado. ¿Cuál es esa matrícula que será el padrón mediante el cual haríamos nosotros esa consulta, como lo hicimos en octubre del 2023, octubre del 2022? ¿Es una consulta o una...? Todavía no se ha definido. Porque ustedes están hablando ahí de consenso. Ustedes están hablando, un candidato, hablan de consenso. Sí, porque si se identifica en una suerte de elección interna, entonces ese es el candidato de consenso que presentaría. Porque dice selección o consenso. Sí, consenso porque todos los que participen en ese proceso, como lo hicieron en el proceso anterior, rubricarían, firmarían que apoyarían a ese que salga electo de esa consulta cuando se presente oficialmente en octubre. Ahí es el consenso. Ahí es el consenso. ¿Por qué? Porque para los fines legales electorales, cumpliendo con la ley y la Constitución de la República, no hay ninguna validez hasta que se formalice en una de la forma que la establece la ley, que establecen la elección de candidatos o el señalamiento de candidatos presidenciales o candidatas presidenciales. Pero sería siempre una competencia. Así es, dentro de la matrícula. Así. De los en este caso, semiabierta. Se extraerán del padrón, que están todos los padrones depositados en la Junta Central Electoral. Se extraerá del padrón general de la Junta los militantes del PRM que estén inscritos, los de la fuerza que estén inscritos, me imagino que los de PRD y el reformismo, o sea, los que tengan un mayor número de inscritos, porque para partidos que no tengan una gran militancia no tiene sentido. Entonces vamos más allá de lo que es la militancia del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, apuntaríamos, digamos, a dominicanos y dominicanas que han estado o estuvieron en el pasado la periferia del PLD, o que no tienen militancia y esos aspirantes logran impactar
con sus intervenciones por televisión, con los contactos y visitas que hagan algunos puntos del país. Algunos harán asamblea en que no solamente invitarán a los miembros del PLD, invitarán amigos relacionados a esas reuniones o asambleas. Y entonces ahí podrán encantarlo, podrán motivarlo para que vaya a votar. Un mayor impacto con esa selección, que más gente se entusiasme que no esté dentro del partido, en la matrícula del partido de la Liberación Dominicana. Muy buena pregunta. Dos cosas. Uno, desde el 2016, en que Danilo Medina obtuvo el 62% de la votación de electorales, se han celebrado en el país 4 elecciones. Las municipales y presidenciales y congresionales del 2020, las municipales y presidenciales y congresionales del 2024. En ese terreno del 62% que obtuvo el PLD en las votaciones del 2016, claro, el PLD unificado, bajamos un 38% con los votos propios y los que sacó Gonzalo como aliado, con alguna fuerza aliada. Un 38% en el 2020. A un 17-18% de las municipales de 24 y apenas cerca de un 11% en las municipales, en las congresionales y presidenciales de 24. ¿Qué signo distintivo, qué características tuvieron esos procesos? Que además de la caída del favor popular contra el PLD, por un lado, porque nos dividimos, o sea, una fuerza indiscutiblemente que se fueron con el doctor Leonel Fernández y que participaron en los 4 procesos, incluso en el último, no en el primero, en el último, con un caudal de voto mayor que el que sacó el PLD. Pero la nota característica en esos procesos es que ha habido una abstención progresiva, creciente, que la llevó a un 50-52% en el último proceso. Incluso en Santiago, de donde era nuestro candidato, la abstención fue de un 52%. O sea, apenas el 48% de los dominicanos votaron. ¿Y qué te dice a ti eso? Que apenas, yo lo establecía con claridad, 22, no sé si 22, 32 de cada 100 dominicanos votaron a Abinader. Exacto. Pero en el caso del PLD y la Fuerza, fueron mucho menos. O sea, no votaron al partido digamos, en una mayoría por encima del 50%. No votaron al presidente Abinader, pero tampoco votaron a la oposición política. Y eso significa que ahí hay un techo, ahí hay un caudal que hay que trabajar, que se puede que hay que reencantar, que hay que entusiasmar, sin lo cual la oposición difícilmente puede ganar las elecciones en el país. Mire, para cerrar con esta parte política, ¿le genera algún ruido al partido, a la comisión, las declaraciones de Abel Martínez, que no participó en esta reunión donde se definió cómo se iba a hacer este proceso y vio una posición que no pudiera decir, bueno, es una posición como un poco encontrada o con un recelo? ¿Qué le pareció los declaraciones? Mira, como ya yo tengo un rol arbitral en esto y naturalmente el propio Abel se ha declarado que él optará por la candidatura presidencial, yo debo esperar que una comunicación que se envió, se preparó rápidamente, porque ya el comité político tenía 3 horas reunido cuando llegó la comunicación, pudiera variarse en el tiempo, que dado la decisión tomada por el comité político, que él no estuvo presente y que él no la conocía, cuando él pondere que se cogió una fecha, que se dio un plazo, es posible que vuelva sobre sus pies. Entonces, yo tendría que esperar. Antes de definir una posición, tengo que esperar como comisionado la posición final que adoptaría nuestro pasado candidato presidencial. Que eso fue un poco precipitado, sin que entre en juicio de valor, porque no conocían lo que se había adoptado, ¿no? Ni las ponderaciones, porque hubo una ponderación. Porque un proceso similar en el cual él participó. Y que habían 2 posiciones extremas. Una posición extrema de uno de los sectores que entiende que si esa selección se hace hoy, él sería el ganador.
y había entonces posición en términos de que se respetaran los plazos de ley, que sería el año 2027. Exacto. Es muy cuesta Porque arriba. él en ese caso tendría la verdad, porque es el más conocido, el Claro, último candidato claro. Pero presidencial del pero PLD. era muy difícil. Nosotros podíamos elegir un candidato en este año, faltando 3 largos años para una campaña electoral. Y sobre todo al PLD Oye, hay que sacudirse, sacudir, que salga todo lo que quiera que competir. compitan. Yo decía en mi intervención, no cortemos los afluentes, dejemos que todos los afluentes confluyan en un gran Amazonas que ojalá le dé una mayoría del favor popular al Partido de Liberación Dominicana y tendremos un candidato que ya navegaría con un amplio respaldo. Bueno, vamos a hacer una pausa y entonces venimos ya con otros aspectos de esta entrevista. En breve retornamos.